Vamos a empezar eh, hoy con Primera de Corintios 11 y 12. Antes que nada, una disculpa por no mandar este devocional, es el del viernes. Y más tardecita en la noche o en la madrugada les estaré enviando el de ayer, que es los capítulos 13 y 14. Pero bueno, vamos a empezar con el capítulo 11. Este capítulo empieza con algo que es bien interesante y es un versículo que fácilmente podría ser del capítulo anterior, pero me imagino que en temas de traducciones y versiones se fue desplazando, que es, sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Está parafraseado, pero es básicamente eso. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, imiten lo que yo hago porque yo imito lo que hacía Cristo. Y creo que ese es el objetivo de nosotros como líderes. Eh, Llegar a ese punto en el que podamos decir, yo estoy tan conectado con Dios y tengo tan pleno conocimiento de lo que es Jesucristo que yo lo imito perfectamente y todos los que vienen detrás de mí pueden imitarme a mí sin temor a equivocarse. Claro, esto es dificilísimo y poquitas personas en la historia lo han podido hacer, pero siempre tenemos que actuar con miras a eso, con que el objetivo es llegar a estar a la estatura de Cristo y ser tan, actuar tanto como Él, que los que vienen detrás de nosotros sean un reflejo también de eso mismo. Pero bueno, entrando ya en materia, este capítulo es un poquito complejo porque habla de el rol del hombre y de la mujer y sus dinámicas, digámoslo, dentro de un contexto de familia. Entonces habla de que Dios es la cabeza de Jesucristo, Jesucristo debe ser la cabeza del hombre y el hombre debe ser la cabeza de la mujer. Entonces, antes de empezar, hay que aclarar varias cosas. Hay una frase que me gusta mucho y es que el texto sin contexto es un pretexto. Es decir, si yo analizo lo que estoy leyendo y no lo pongo en contexto con lo que estaba pasando en ese momento, no estoy teniendo una imagen clara de lo que está pasando. Es decir, todo lo que vamos a analizar y todo lo que vamos a leer en este capítulo es que viene dentro del contexto que vivían ellos. Esto es más o menos entre los 40 y los 60 después de Cristo. Es decir, en una época muy temprana y en una época en la que las costumbres del pueblo de Israel todavía estaban muy arraigadas a lo que era el antiguo pacto, incluso para Pablo. Entonces, esta palabra es importante, costumbres. Las costumbres son una cosa humana y la iglesia también es una cosa humana. La iglesia fue instaurada por Jesucristo, pero está conformada por seres humanos. Y todo lo que se hace dentro de la iglesia está hecho por seres humanos. Y las costumbres también son cosas de los seres humanos. Entonces, para avanzar un poco, habla al principio de que la cabeza de las mujeres debería estar cubierta y de que la cabeza de los hombres debería estar descubierta. Entonces, como les decía, esto es un tema de costumbres. En ese entonces la costumbre era que el hombre tuviera el cabello corto y que la mujer tuviera el cabello largo. Es un poquito contradictorio porque hemos visto mucho que Jesús tenía el cabello larguísimo, al menos en las representaciones de Hollywood. Hay estudios que dicen que no, otros que sí, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta eso, que eso eran costumbres directamente de seres humanos. Entonces ya hoy en día no estamos acostumbrados a discriminar si un hombre tiene el cabello largo y si una mujer tiene el cabello corto porque realmente no afecta en nada. Entonces con eso en mente podemos seguir con que existe un orden dado por Dios en el hogar. Entonces como les decía, Dios es la cabeza de Jesucristo, Jesucristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y la mujer se sujeta al hombre. Ese es el orden y es el deber ser que se instauró y que fue mandado por Dios. Ahora hay que ser muy cuidadosos con que esto no implica que la mujer está un peldaño por debajo, no es una jerarquía, no es como que entonces el hombre manda y entonces la mujer es menos y la mujer se somete a todo lo que su marido diga, porque también hay que ser conscientes de una cosa. La mujer no tiene por qué estar sujeta a un hombre que no está sujeto a Jesucristo. Entonces, si un hombre está sujeto a Jesucristo, les aseguro que no va a tratar a su mujer con desprecio. Si un hombre está sujeto a Jesucristo, no va a ser autoritario, no va a ser abusivo. Al contrario, va a guiar su hogar y a su familia desde el amor y desde las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, esta parte es importante. Ni la mujer es menos, ni el hombre es más, ni nada de eso.
y de hecho lo clarifica un poquito después, que dice que el hombre no es sin la mujer y la mujer no puede ser sin el hombre. Es decir, así como la mujer originalmente nació a partir de un hombre, todos los demás hombres de ahí en adelante nacieron a partir de una mujer. Entonces no puede existir, la mujer es independiente del hombre y tampoco el hombre es independiente de la mujer. Los dos están en el mismo nivel de importancia. Entonces, hay otra cosa que también me pareció interesante con respecto a lo que hablaba antes de las costumbres, y es que Pablo aclara o puntualiza en cierto versículo que todo lo que está hablando él es la costumbre que ellos tienen, que es la costumbre que ellos, y dice como es la costumbre que nosotros conocemos y no se practica nada diferente en esta ni en ninguna otra iglesia. Y esto es importante, como les decía, las costumbres son cosas de hombres, es decir, que todo esto es lo que ellos conocían, no conocían nada más. Nosotros hoy en día conocemos otras cosas. No quiere decir que todo esté bien, pero nosotros entendemos que el peinado no implica en qué tan eh, conectado o desconectado se pueda estar de Dios. Esas simplemente eran las costumbres que ellos conocían. Ahora, aquí cambia un poco de tema y se va hacia la Santa Cena y cómo estaban deshonrando el momento de la Santa Cena. Entonces, Pablo está reprendiendo a la iglesia y esto me tocó leerlo en varias versiones para entenderlo realmente, que en este inciso Pablo está reprendiendo a la iglesia porque no estaban honrando la Santa Cena como un acto de comunión, sino como una comida más para reunirse entre ellos. Entonces, Jesús dejó la costumbre de la Santa Cena en memoria suya, y es una de las poquitas costumbres que él mismo dejó instaurada desde el principio. Cuando él estaba cenando con los apóstoles antes de ser crucificado, él dice, comed del pan porque este es mi cuerpo y bebed del vino porque esta es mi sangre, haced esto en conmemoración mía. De ahí en adelante lo hacemos así. Antes era cada vez que se reunían en las iglesias, ahora cada mes, por temas de practicidad, pero es eso. El acto fue instaurado por Jesús directamente y el propósito es tener una comunión con Jesucristo. Eso ya lo habíamos hablado un poco en temas de costumbres y de los que habíamos hablado en capítulos anteriores. Pero entonces lo que les decía, la cena del Señor es un espacio de reflexión, de hablar con Dios, de entender y ser muy conscientes de nuestros pecados y limpiarnos entregando todo eso a Cristo. Es un espacio para ser purificados y para examinarnos. Ese es el propósito de la Santa Cena. Entonces Pablo les estaba reprendiendo a la iglesia de Corinto porque lo que ellos estaban haciendo era una cena normal. Y en ese entonces la Santa Cena se vivía sentándose a la mesa con los hermanos a comer el pan y el vino. Pero entonces lo estaban tomando como un acto de, como de recreación, digámoslo así, más que un acto de reverencia y de comunión con Dios. Esta parte es importante. Ya pasando al capítulo 12, eh, habla de algo que es de las cosas más importantes que tenemos en la iglesia y es de los dones espirituales. Ahí empieza con un apartado pequeñito en el que sale la palabra anatema. Simplemente quería puntualizar en qué es el anatema. El anatema se refiere a algo que está apartado para su destrucción, porque viene y tiene su origen en el pecado. Esta palabra, la primera vez que yo la escuché, y no sé si es la primera vez que se menciona en la Biblia, está en Josué, en el libro de Josué, cuando ellos derriban las murallas de Jericó, creo que es, no me acuerdo exactamente cuál, pero bueno, entran a una ciudad, derriban la ciudad, no, es a Nínive, perdón, derriban las murallas de Nínive, entran y el mandato de Dios fue muy claro. Todo el oro y la plata será fundido y será para la ofrenda, digamos, del templo. Y todo lo demás, nadie puede agarrar nada porque eso es anatema. Es decir, todo lo que ellos tenían era proveniente del pecado y estaba puesto para la destrucción. Todo eso se tenía que destruir. Y bueno, después ya les contaré la historia de qué pasó con eso. Ahora ya siguiendo, empiezo a hablar de los dones espirituales. Y entonces aquí habla de dos cosas, de dones y de ministerios. Entonces, para clarificar, los dones son habilidades y capacidades dadas únicamente por el Espíritu Santo a las personas. Y los ministerios son personas ya capacitadas por el Espíritu Santo que están al servicio del reino, al servicio de la iglesia. Esa es la diferencia entre dones y ministerios. Ahora, ¿cuáles son los dones?
Los dones son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe. Bueno, se los voy a explicar cada uno. Entonces, palabra de sabiduría y palabra de ciencia pueden tenderse a confundir. Entonces, palabra de sabiduría son personas que em, entienden la palabra y la pueden explicar de una forma entendible para las personas. No es necesario para ser pastor contar con palabra de sabiduría, pero es útil entender la palabra y poder explicarla de una forma que los demás puedan entender. La palabra de ciencia tiene un poco que ver con la palabra de sabiduría, pero tiene que ver más con revelación. Es decir, las personas que tienen palabra de ciencia pueden saber y discernir la verdad de la mentira y, eh, digamos, entender la voluntad y los misterios de Dios, dentro de la Biblia y fuera de la Biblia, dependiendo de la situación. Es decir, la palabra de sabiduría va directamente relacionada con la Biblia, la palabra de ciencia va directamente relacionada con la situación. El don de fe, todos tenemos fe, pero las personas que tienen don de fe es una fe más allá de lo natural, es una fe más allá de lo que las personas normales o las personas que no tenemos ese don podemos experimentar. Y eso se ve digamos, en los ministerios de intercesión y estas cosas. Después, dones de sanidades, que también se puede llegar a confundir con el don de milagros. Entonces, el don de milagros son personas que curan cosas incurables. Entonces, la ceguera no se puede curar de ninguna forma, o en su gran mayoría. Cuando Jesús hacía milagros, él curaba gente que estaba ciega, gente que estaba paralítica, cosas que no se podían curar naturalmente. Las personas que tienen dones de sanidades son personas que sanan enfermedades que sí tienen cura, pero que están aquejando a las personas y que pueden sanarlas inmediatamente. Don de profecía, personas que pueden entender y prevenir lo que viene. Esto no es adivinación, simplemente es revelación de Dios sobre lo que va a pasar o lo que va a venir. Discernimiento de espíritus son personas, y ya yo conozco un par de personas que tienen este don, que es que pueden saber cuando algo viene de Dios o es demoníaco o viene del diablo. Personas que hablan en lenguas que puede que sean no lenguas santas, sino lenguas demoníacas, que ha pasado. Cuando hay personas que convulsionan, que se desmayan y todo eso, no siempre necesariamente viene de un espíritu benigno, sino puede ser de un espíritu maligno. Estas personas pueden discernir entre esas dos cosas. El don de lenguas, pues ya sabemos, personas que pueden hablar en lenguas muertas que ni siquiera ellos entienden. Y esto es importante, interpretación de lenguas. Hay personas que sí entienden esas lenguas. Personalmente no he conocido ninguna y aquí les voy a pedir que sean muy cuidadosos. Cuando llega el punto en que las personas son líderes y son expuestas, digamos, en la iglesia, yo no soy quien para juzgar, pero les pido a ustedes que juzguen por sus propios argumentos. Hay muchas más personas, muchísimas más personas con don de lenguas que con el don de interpretación de lenguas. Y no creo que esa sea la voluntad de Dios. No creo que todos, que quiera que todos hablemos en lenguas, pero que ninguno entienda lo que se está hablando. Entonces, tengamos cuidado con a quién estamos viendo hablar en lenguas y si nosotros mismos estamos fingiendo hablar en lenguas en algún momento. Sean muy cuidadosos con eso y llénense mucho del Espíritu Santo para poder discernir si es verdad o simplemente es alguien que está imitando lo que vio antes. Entonces, siguiendo con esto, este video va a estar un poquito más largo de lo normal. Todos somos el cuerpo de Cristo y un cuerpo tiene muchos miembros y cada uno de esos miembros tiene su función y un propósito específico. Es decir, si todos fuéramos iguales, no habría una iglesia porque no tendríamos los diferentes ministerios. Y también hace énfasis en algo que me pareció muy bonito y es que aún los miembros más pequeños son los más importantes y que los que aparentemente son más indignos son aún los más dignos y los que van a vestirse con dignidad. Al que más necesita, más se le da. Entonces esto lo podemos ver básicamente en un ejemplo muy sencillo. ¿Cuáles son las personas más importantes de la iglesia? Los pastores, los adoradores, la gente de staff. Y si nos ponemos a pensar, realmente las personas más importantes de la iglesia son los que llegan, los nuevos. Entonces son los que menos tienen de Dios, son los que más necesitan y a los que más hay que darles.
Pero si ellos no llegan, si los nuevos no llegan, no hay iglesia. Porque la iglesia, el propósito de la iglesia es el crecimiento. Entonces, eh, se ve así en todos los ministerios. Entonces también lo hemos visto nosotros, en el caso de Brian, como el ministerio de multimedia. El ministerio de multimedia siempre está atrás, digamos, detrás de cámaras, por decirlo de alguna forma, y muy pocas personas entienden y ven lo que nosotros estamos haciendo. Pero si nosotros no estamos ahí, la iglesia no se mueve. Entonces las personas, oh, es que el ministerio de alabanza. El ministerio de alabanza no suena si nosotros no estamos. Entonces eso se puede aplicar a todos los ministerios, a todas las iglesias en sí. Y eh, hay una parte que también me pareció chévere y es ya para finalizar, es que al final dice procurad los mejores dones. Entonces hay una parte hacia la mitad del capítulo que dice que Dios reparte los dones conforme a su voluntad y es verdad, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos anhelar un don. Entonces desde aquí, si ustedes anhelan alguno de esos dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, si ustedes quisieran tener alguna de esas para aportar a la iglesia desde su posición, órenlo y pídanselo a Dios. Obviamente Él va a hacer su voluntad, pero créanme que va a tener en cuenta los anhelos que ustedes tienen en su corazón. Y ya, eso fue todo por hoy. Ahorita más tarde les estaré enviando los capítulos 13 y 14. Un abrazo para todos.